Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Estamos ya en la lección 12. Este trimestre hemos estado estudiando en el crisol con Cristo. Hermosas lecciones muy importantes para nuestra vida en función al desarrollo de nuestro carácter. Cómo vamos pasando por dificultades y vamos purificándonos en el crisol. La lección 12 que nos lleva al estudio de esta semana se titula Morir como una semilla. El versículo de memoria se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Morir como una semilla. El título de la lección nos presenta este término, esta palabra, morir. Y Dios nunca quiso que el hombre muera. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir. Dios es la fuente de la vida. ¿Cómo entró la muerte a este mundo? A través del pecado. Por eso que la muerte tiene dos connotaciones. Uno, que es el resultado y castigo del pecado. Y dos, es nuestra vida comienza cuando nosotros damos muerte al pecado, con la muerte al pecado. De esta manera podemos entender que este término muerte tiene hasta dos connotaciones, ¿verdad? Una relacionada con el aspecto físico, que es la muerte que nos lleva como consecuencia del pecado, ¿no? Y la muerte también es la muerte física y la muerte espiritual. O sea, la muerte como consecuencia del pecado, la primera muerte, y la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero también la Biblia nos habla en el aspecto espiritual, la muerte al viejo hombre, la muerte al yo, la muerte a ese ser que trata de gobernar nuestra vida por encima de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que para poder nosotros ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que dar muerte al viejo hombre. ¿Qué significa esta expresión, esta ilustración o esta metáfora que dio Jesús? La ilustración de Jesús del grano de trigo que muere es una analogía fascinante, interesante, ¿no? Que muestra lo que es la verdadera sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, el grano cae en la tierra, cae en algún determinado lugar, no sabe en qué lugar cae, pero por allí cae. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué va a pasar en el futuro. No puede imaginar siquiera lo que vendrá más adelante, porque solamente es un grano de trigo. Y en tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone la situación actual de grano para que ahora sí pueda nacer, crecer y dar fruto. Así que ahí está, cae, espera y muere. Cuando Jesús usa esta ilustración, la gente que le escucha entiende porque son agricultores, ellos viven y dependen del campo. Así que nosotros tenemos que irnos a ese contexto, ¿no? La semilla, ¿no? La semilla tiene vida después que muere. Ese granito de semilla ustedes lo pueden tener allí y puede estar mucho tiempo. Hay descubrimientos arqueológicos donde han encontrado semillas de años, de miles de años. Y ahí están las semillas, enteritas. Y han hecho la prueba. La han puesto en la tierra, le han echado agua y esa semilla ha brotado, ¿no? Bota esa cascarilla, bota lo que tenía allí, muere y ahora brota y da fruto. Qué interesante. Así también el Señor quiere que nosotros tengamos esa experiencia. Lleguemos a morir para que ahora en Cristo seamos una nueva criatura y a través del Espíritu Santo podamos dar frutos. La lección de esta semana
nos lleva hasta el principio, en el jardín del Edén. Cómo Adán y Eva, que habían sido creados perfectos, cayeron en el pecado. La desgracia llegó a ese jardín. Eva, al separarse de Adán, quiso hacer las cosas a su manera. Ella pensó que podía hacer y enfrentarse a lo que la serpiente le estaba diciendo, y en su imaginación, en su pensamiento, ella pensó que estaba bien. Esto es suficiencia propia. Y esta autosuficiencia es la que nos lleva a nosotros a caer, a fracasar, a alejarnos de Dios. Dios da mandamientos específicos y si nosotros no los obedecemos, estamos cayendo en autosuficiencia. La lección nos lleva también aquí a Filipenses capítulo 2, 5 al 9, donde nos habla acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino y tomó la forma de siervo. No se aferró a su divinidad, se despojó de ella. ¿Con qué propósito? De que nosotros podamos alcanzar la salvación, de que nosotros podamos aprender de Él y seguir su ejemplo. Esto es lo maravilloso que Cristo quiere mostrarnos, que Cristo quiere enseñarnos. Que tú y yo, mi querido amigo, podemos también seguir ese ejemplo. Como la semilla, morir al viejo hombre y nacer como una nueva criatura. Depender completamente del Espíritu Santo para seguir creciendo hasta que lleguemos a dar fruto. Y ese fruto es la más grande bendición, porque estamos dejando ya el mundo y sus frutos y todas las cosas que ofrece, y también apartándonos de eso, para que ahora podamos centrarnos en el Señor. La voluntad de Dios quizá requiere que nosotros dejemos voluntariamente aquellas cosas que nos gustan, que nos atraen, que nos llaman la atención, que son placenteras para nosotros. El Señor quiere que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para tomar la decisión personal, voluntaria, de dejar esas cosas a un lado. Así que ya no nos impacten negativamente, sino por el contrario, al seguir la dirección del Espíritu Santo, podamos nosotros emprender nuestro camino hacia el reino de los cielos. Para estar en condiciones de salvación, Jesús renunció para poder salvarnos. Renunció a su igualdad al Padre y se trasladó a la tierra para tomar la forma humana y sus limitaciones. Y así demostrarnos que así como Jesús, hombre, venció, nosotros como hombres también podemos hacerlo. Y no nos ha dejado solos. Él nos ha prometido la ayuda constante, permanente de su Espíritu Santo, a la cual podemos aferrarnos, pero por fe, con la seguridad de que el Señor está a nuestro lado. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué desconfiar. Si el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo por haber triunfado sobre el pecado, lo mismo va a hacer con nosotros. Nos va a exaltar y nos va a declarar victoriosos en Cristo. Yo sé que tú y yo tenemos en lo más profundo de nuestro corazón ese deseo de alcanzar la victoria, de estar con Cristo por la eternidad, pero todavía tenemos un trecho en el camino de la vida. Y en este tramo es donde el enemigo va a buscar que separarnos de Dios, que arruinarnos la vida, que desanimarnos, ¿no? Y no podemos nosotros, mis queridos amigos y hermanos, perder esta salvación tan grande. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Así que
Aquí podemos ver nosotros claramente cuál es la voluntad de Dios. Que seamos hijos, que seamos obedientes, que seamos parte de su pueblo, pero tenemos que sacrificarnos también, ¿no? Presentarnos en sacrificio vivo. El apóstol Pablo describe aquí que nosotros podemos ser capaces de cambiar cuando nos ofrecemos voluntariamente a Dios y cuando nos entregamos por completo a su palabra, a su voluntad. Tenemos que tener una verdadera comprensión de cuál es la misericordia de Dios. Tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo. O sea, tenemos que decirle al Señor, aquí, Señor, aquí estoy. Tómame como soy. Aquí me entrego delante de ti. Y luego, como consecuencia, nuestra mente se renueva. Nuestra mente se va transformando. No se va a acostumbrar a este mundo, a este siglo, sino se va transformando por medio de la renovación de las cosas que la Biblia nos muestra. Mi querido amigo, ¿qué cosas te impide que te acerques a Dios? ¿Qué cosa te impide que tú entregues tu vida completamente a Dios? Hay algunas cosas que han entrado a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay algunas cosas que hemos realizado, practicado y que tal vez nos agradan y nos gustan, pero que no son compatibles con la vida espiritual, que no son compatibles con el reino de Dios. Y es allí donde tenemos que decidir, ¿me quiero quedar en este mundo y como consecuencia morir o quiero ir con el Señor? Quiero ser salvo. Si yo quiero ser salvo, entonces tengo que someterme al Señor, tengo que aceptar que el Señor es mi Dios, mi Creador y mi Señor. Y tengo que aceptar voluntariamente, entregarme a Él y ser dirigido por el Señor, ser dirigido por el Espíritu Santo, ser transformado por el poder de Dios. Y de esta manera el mundo se va a dar cuenta. Ese poder transformador se ve a través de nuestro carácter. Los frutos del Espíritu se manifiestan de una manera visible, entendible, clara, precisa. Solamente aquellos que han decidido entregar su vida al Señor son aquellos que están siendo transformados también por el Señor. El profeta Elí, también sumo sacerdote, había cometido errores al criar a sus hijos, al educar a sus hijos. Este sacerdote Elí les había dado muchas libertades y concesiones, y ahora los hijos andaban en mal camino. El pueblo miraba a los hijos de Elí y se avergonzaban, ¿no? ¿Cómo es posible que estos jóvenes que también son servidores del Señor, son sacerdotes del Dios Altísimo, estén haciendo lo malo? Y en esas circunstancias, ¿no? Ana, que había orado por un hijo y que le había prometido entregarlo al Señor, lo tiene a Samuel. Y Samuel, una vez que llega a una edad, es entregado al santuario y ahora Elí comienza a educarlo, a criarlo. Tiene su habitación y una noche sucede que Samuel escucha una voz y él, pensando que es Elí que lo llama, corre a la habitación de Elí y le dice: sí, señor, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y dice: no, yo no te llamé, pero yo escuché la voz. No, te has equivocado. Anda, descansa. Y nuevamente escucha, ¿no? Samuel, ¿no? Y entonces él va corriendo nuevamente y dice: no, yo no te he llamado. Regresa a dormir. Y Samuel, y entonces Elí le dice: posiblemente sea Dios el que le está hablando. Así que le dice: Samuel, la próxima vez que escuches tu nombre a alguien que te llama, entonces dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y el Señor le habló a Samuel y le dijo lo que estaba pasando en la casa de Elí. A tal punto que Samuel no quiso enfrentarse con Elí, lo evadía, ¿no? Hasta que llegó un momento en que tuvo que decirle lo que Dios le había revelado, que él estaba andando mal y que algo terrible iba a pasar. Entonces, el Espíritu Santo nos habla también a nosotros. El asunto está en que sabemos reconocer la voz de Dios, sabemos reconocer la voz del Espíritu Santo, sabemos escuchar, sabemos aceptar, tenemos disposición de escuchar.
o no. A través de la Biblia hemos visto personajes que han escuchado la voz de Dios. Uno de los que me llama a mí más la atención es Abraham, porque escucha la voz de Dios que le dice, ve y sacrifica a tu hijo. Cualquiera puede decir, esa no es la voz de Dios. Dios ha dicho, no matarás, y me dice, ve y sacrifica o mata a tu hijo. Pero Abraham tanto había hablado con Dios y sabía y reconocía la voz de Dios que supo que era Dios quien le estaba hablando. Y él fue e hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Y al final el Señor le dijo, mira, no lo hagas, ya sé que tú eres amigo de Dios, fiel a Dios, obediente a Dios. A ese punto tenemos nosotros que llegar en nuestra experiencia diaria, a reconocer la voz de Dios, a estar dispuesto a aceptarla y a estar dispuesto a ir y hacer lo que Dios nos pide, porque eso es en realidad ser siervos de Dios, ser obedientes a Dios. En el siglo I de la era cristiana, los que se entregaban al Señor tenían un don muy peculiar, ¿no? El don del martirio. Ellos estaban dispuestos a morir, no importa perder todo, aún su vida, por ser fieles a Dios. Tal vez hoy en día ese don no se vea mucho y tal vez estemos nosotros perdiendo de vista un verdadero cristiano convertido y genuino. Estamos viendo muchos cristianos tibios. Se está manifestando mucha tibieza en la iglesia. Y bueno, podemos decir que es una de las características de la iglesia del tiempo del fin. Podemos decir que es una característica de la iglesia de la Odisea. Es cierto, pero no podemos nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, caer en ese aspecto, caer en ese punto. Tenemos que hacer un estudio, un análisis de nuestra propia vida y hacer cambios, ¿no? La iglesia en general, el mundo evangélico o el mundo cristiano, entre comillas, puede ser tibio, pero nosotros, la iglesia remanente, el pueblo de Dios, no puede ser tibio. Tenemos nosotros que tener esa disposición de escuchar y de obedecer. Tenemos que dejar la autosuficiencia de lado. No podemos permitir que el espíritu de desobediencia, el espíritu de altivez, el espíritu orgulloso se manifieste. Tenemos nosotros, mis queridos amigos y hermanos, que despojarnos de todas aquellas cosas que son un estorbo o son un impedimento para obedecer a Dios. Saúl, el rey de Israel, se dejó llevar por sus ideas, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones. Él vio, en primer lugar, y en base a lo que vio, él quiso actuar, ¿no? Y esa actuación, ¿no?, vino por lo que él había estado pensando. Dijo, esto que he visto, ¿no? No viene Samuel, el profeta no está, ¿qué hago? ¿No? Entonces él comenzó a pensar y luego hizo. Él llegó a hacer un sacrificio y cuando vino Samuel, ¿qué has hecho? No es que pensé, es que me imaginé, es que tuve temor, es que tuve miedo y comenzamos a poner argumentos de un tipo, de otro tipo y eso no tiene excusa. Desobedecer a Dios no nos lleva a ningún lugar. Al contrario, nos va a llevar a la ruina y al fracaso. Así pasó con Saúl y vino la sentencia, ¿no? Vas a perder tu reinado por desobediente, por infiel, por desleal, por seguir tus propios principios, tus propias ideas, tus propios pensamientos. Eso es terrible, mi querido amigo, mi querido hermano. Tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor, confiar en el Señor y no en la vista humana, no en los sentimientos humanos, no en lo que los demás nos dicen. Y esto va para todos, aún para mí mismo, ¿no? A veces confiamos en el hombre, maldito el varón que confía en el varón. Y a veces, no, que es mi amigo, mi mejor amigo, no, que es una persona que le ha agarrado cariño y confianza, y confiamos, a veces muy fácilmente, por palabras bonitas, por palabras endulzadas, de una manera superficial. No, tampoco debemos buscar sustitutos, ¿no? Sustitutos de Dios, ¿no?, que me hace sentir bien,
voy a hacer esto porque haciendo esto me siento tranquilo. No, no, hay hombres que tienen problemas con la esposa y en otros lugares encuentran a otras damas que son muy amables, muy cariñosas, muy condescendientes, y entonces uno comienza a buscar ese sustituto. Lo que no encuentro en la casa, lo encuentro en otro lugar. Fracasamos. Eso es terrible. Entonces también tenemos nosotros que evaluarnos a nosotros mismos en todos los aspectos. La semilla tiene que morir para que pueda rebrotar, ¿no? Para que pueda crecer y dar fruto. La semilla tiene que ser enterrada y tiene que morir completamente. El problema es que muchas veces buscamos otros medios que traten de suplir a Dios o lo que Dios nos da. La lógica humana, a veces los pensamientos humanos, la experiencia de otras personas o experiencias pasadas, ¿no? Y no buscamos lo que Dios nos revela en su palabra o la voluntad de Dios. También muchas veces nos bloqueamos, ¿no? Nos bloqueamos y no pensamos más allá de donde estamos nosotros centrados. Y ese bloqueo nos tiene cercados en nuestras propias ideas, en nuestros propios temores, en nuestros propios fracasos. Cuando tenemos que levantar la vista y ver más allá, tenemos que buscar a Dios. O a veces tratamos de esquivar la realidad de la vida. A veces tratamos de esquivar las situaciones que son parte de nuestra vida y no enfrentamos la realidad tal como debe ser. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué situaciones estamos enfrentando hoy en día? Tenemos que buscar a Dios. No podemos seguir conviviendo con aquello que nos hace daño. No podemos nosotros seguir e insistir en aquello que ya hemos comprobado que es perjudicial. No podemos ser necios. No podemos ser torpes en nuestras decisiones. Mis queridos amigos, no hay mejor camino que el camino que Dios nos ofrece. No hay mejor solución que aquella que está en la palabra de Dios. Y Dios nos dice, deja el mundo y sigue a Cristo. Dios nos dice, tienes que morir para que puedas nacer y crecer y llevar fruto en abundancia. Yo te invito, mi querido amigo, a que tú también pienses en las cosas que Dios tiene para ti, en las cosas que Dios está ofreciéndote a ti. Ya en el cielo el Señor tuvo que echar a Lucifer porque se rebeló, porque quiso a través de su autosuficiencia estar por encima de Dios. Y ese espíritu es el que ha venido a esta tierra a destruir toda la hermosura de la creación del Señor. Y ese mismo espíritu es el que imperó en el principio para engañar a Eva y a Adán y el pecado entrar a este mundo y como consecuencia toda esa cadena de pecados ininterrumpidos y toda esa degeneración, toda esa decadencia espiritual está viéndose ahora terriblemente. Ahora hasta los ángeles leales se dan cuenta que Satanás cometió el más grande de todos los errores al rebelarse contra Dios, al irse contra Dios, porque un ser creado nunca podrá igualar a su creador. Y nosotros somos seres creados, nosotros somos criaturas, nosotros no podemos igualarnos a nuestro creador, aunque a veces lo pensamos hacer, a veces nos ponemos al tú con Dios, cuando al contrario debemos de ser sumisos, humildes, obedientes, respetuosos y reconocer que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor, nosotros somos criaturas, nosotros somos barro, Él es el alfarero y que un día nuestra vida va a terminar, tarde o temprano, somos seres mortales. Pero hay un regalo para todos aquellos que son fieles, el regalo de la inmortalidad.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que también nosotros un día tendremos que morir. Pero ese cuerpo que ha muerto, cuando Cristo venga, será resucitado. Será un cuerpo renovado. Si murió cuerpo corruptible, dice, resucitará cuerpo incorruptible. Lo que estamos estudiando esta semana, la semilla tiene que morir para que ahora salga una nueva plantita. Cuando Cristo venga, este cuerpo, esta semilla mortal, quedará para siempre en el olvido. Y seremos renovados, restaurados. Una nueva planta, un nuevo Luis saldrá, glorificado. Ahora será un cuerpo para vida eterna. Ya no conoceremos muerte, porque eso quedó en la semilla que ya fue destruida. Ahora somos esa nueva planta que va a crecer, va a desarrollarse y va a dar fruto por la eternidad. Vamos a ser felices por la eternidad porque hemos aceptado a ese Dios que es eterno, a ese Dios que es vida, por eso que Él nos va a dar vida. El Señor nos dice, he aquí delante de vosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo que vayas por el camino de la vida. Pero también nos dice, ese camino de la vida, Jesús dice, es un camino angosto. No es el camino ancho que lleva a la perdición, angosto. Y tiene sus dificultades, ¿no? El crisol. Allí el Señor nos va purificando, perfeccionando. Pero tenemos que reconocer que esas pruebas y dificultades, tal vez sufrimiento y dolor, nos van perfeccionando. No hay por qué desanimarse, no hay por qué echarse para atrás y decir, mejor voy por este camino ancho donde no hay dificultades ni problemas. No te equivoques. También las hay. Pero aquí hay un gran galardón, hay un premio supremo. Aquí hay algo que el Señor ofrece que nadie más te lo puede ofrecer. Satanás te puede ofrecer muchas cosas temporales, muchas cosas pasajeras, pero esas cosas quedarán y serán destruidas también. A lo que el Señor ofrece cosas eternas que nunca terminarán, que nunca serán destruidas. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo que tú escojas la vida para que vivas. Y al ser conscientes de todas estas cosas que están delante de nosotros, no nos queda otra cosa que decirle, Señor, yo quiero entregarte mi vida y yo quiero aceptar esa invitación que tú me haces. En el libro Elena G. de White nos dice, Patriarcas y Profetas, la negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra, como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable. Recogió una cosecha de iniquidad en sus propios hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios. Y el Altísimo no aceptaba ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Lamentablemente, esto es lo que va a pasar al final. Si nosotros seguimos realizando las cosas de una manera equivocada, incorrecta, el Señor no va a aceptar nuestros sacrificios ni nuestras ofrendas. Al contrario, las va a desechar. El Señor nos invita para que nosotros seamos sumisos a su voluntad. Dice, cuando hay sumisión a la voluntad de Dios, vamos a morir a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tenemos que dejar de lado todos aquellos sustitutos, todas aquellas cosas
que hemos aceptado antes. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que son un peligro para nuestra vida espiritual. El someternos a la voluntad de Dios es algo que necesitamos hacerlo ya, inmediatamente. Someternos a Dios, entregarnos a Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe, nos conduzca. El Señor nos hace una invitación adicional. Nos dice que si nosotros creemos en Él, Él no nos echa fuera. Y también nos dice que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Yo te invito, mi querido amigo, para que te entregues completamente al Señor y Él hará de ti una nueva criatura. Que el Señor te bendiga en esta hora.